TV UNAM y SPR son medios de comunicación que promueven el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quienes la difunden. El camino chamánico, desde las tradiciones que yo sigo, son una forma de vida. Es recomunicarte con la naturaleza, darte cuenta de que perteneces a un todo, darte cuenta del respeto que le tienes que tener al todo, darte cuenta de que cuando no estás en comunión con ese todo, tampoco estás en comunión contigo. Y como que todo lo que estás haciendo mal hacia afuera, a final de cuentas te lo estás haciendo a ti. Hola, yo soy Tatiana Solana, tengo 45 años, tengo una tienda de productos orgánicos y naturales. Yo crecí en un entorno totalmente agnóstico. Yo no hice primera comunión, en mi casa no se usaba eso, punto. Me convencí de que sin duda existe Dios y creo en él absolutamente. Fue cuando tuve un accidente de coche en el que casi me mato. Mi búsqueda ya en esta parte de la que platicamos del chamanismo fue cuando conocí, a través de un muy amigo mío, a uno de mis maestros que se llama Ichiro, y empecé a hacer trabajo espiritual, trabajo de energía, ¿no? Él trabaja mucho con Qigong, con plantas maestras, y ahí fue donde realmente como que empecé a tener algo mucho más formal. Desde la parte que yo practico, que es la parte del chamanismo andino, hasta hinduismo, budismo, hay como mucho, ¿no? Me parece que todas las tradiciones indígenas se tocan. Me parece que en todas había esta sensación y esta conciencia de unidad. Creo que en realidad todas las culturas indígenas, desde lo más arriba hasta lo más abajo del continente e inclusive otros continentes, estaban muy conectados. Pero lo que te decía aquel día, ¿no? Me parece que es más un estilo de vida, me parece que es más una forma de espiritualidad y una forma de darte cuenta qué tanto estás tú en contacto con el resto del universo, más que algo de poderes sobrenaturales. Un chamán es un especialista que media entre el mundo humano y el no humano. Es una suerte de diplomático cósmico que media en el conflicto de la relación entre los humanos y los no humanos, que son divinidades, difuntos o otros seres que cuidan la naturaleza. El término chamán es un término siberiano que se adoptó para designar sobre todo a los especialistas que trabajan con las almas humanas y las almas de los no humanos. Sanan sobre todo no el cuerpo necesariamente, sino sobre todo las afecciones anímicas. En México se ha adoptado de forma indiscriminada porque no cualquier curandero, no cualquier sanador es un chamán. Un chamán es un interlocutor privilegiado y que sirve como una bisagra entre el mundo humano y el mundo de las potencias de las divinidades. Raíces de la Tierra surge del sueño de un jefe del norte, el jefe Tigre Pérez.
Él ensueña en algún momento en que hay que regresar a la Madre Tierra y volver a rezar por ella porque, bueno, estamos viendo que hay un desequilibrio terrible. Entonces fui invitada como abuela de la tradición maya tolteca o del conocimiento maya tolteca a llevar este rezo a la Madre Tierra. Esto es un gran conocimiento ancestral. Las limpias, cuando tú tomas contacto con tu mano con una hoja fresca, dice, ay, qué rico sentí. Cuando tú de pronto estás cansado y yo te paso una ramita de albahaca, te revitalizas. Eso es lo que yo aprendí de las limpias. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Quién lo hace? ¿Y qué sentimiento está detrás de quien lo hace? Esto es volver a la paz con el ser que tienes enfrente tuyo. El nahualismo se convierte en algo muy marginal en época colonial. Deja de ser tan mencionado y solamente aparece esporádicamente y por supuesto siempre descrito desde la óptica, digamos, cristiana, pero además una óptica un tanto persecutoria. Se convierte en algo comparable a la brujería europea, se menciona en relación al pacto con el demonio. Lo que sucede con estas prácticas al término del periodo colonial es bastante complejo. Estas prácticas heterodoxas dejan de verse como una influencia directa del demonio y empiezan a verse como simples supersticiones. En 1950 o 51, no recuerdo la fecha exacta, un investigador de origen rumano, que es Mircea Eliade, escribe un libro que es muy célebre, digamos que es la obra más consultada a la fecha sobre chamanismo, en la cual él plantea que el chamanismo realmente no es una religión o no puede considerarse como tal, sino que más bien es una técnica, que es, digamos, como la técnica primera que permitió el contacto con lo sobrenatural o con otras realidades o como se le quiera llamar. Y a partir de entonces hay una serie de investigadores que tienden a ir en esta línea, es decir, a tratar de identificar eso que Mircea Eliade denominaba el chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis, estos estados de conciencia alterada que según él permitían el contacto con lo sobrenatural. Dentro de estas corrientes New Age de los 60s y 70s se recuperan elementos de muy diversas tradiciones, se recuperan elementos hinduistas, budistas, etc. Y por supuesto se recogen también elementos exóticos de tradiciones amerindias, entre los cuales pues se encuentra tanto la utilización de drogas psicoactivas como por supuesto discursos acerca de la posesión de un alter ego animal o ese tipo de cosas. La iniciación, por decirlo de alguna forma, fueron 3 años de estar yendo a hacer un proceso que se llama Karpai en una montaña de los Andes. Se sienta uno con los compañeros con los que vas y con los maestros Quero a compartir hojas de coca. Se escogen siempre 3 hojas y formas un quinto. Escoges las hojas más bonitas que puedes escoger. Le soplas buenos deseos para la persona a la que le estás compartiendo la hoja de coca. Y así pasa un tiempo en el que todos los que estamos haciendo el trabajo nos vamos compartiendo las hojas de coca y se va fortaleciendo ahí una relación muy linda entre el grupo. Y bueno, además a nivel físico es muy importante el estar masticando las hojas de coca porque te ayuda a que no te sientas con mal de montaña, porque a todo esto va subiendo a la montaña y va bajando la cantidad de oxígeno, entonces hay veces que te puedes sentir mal. El cuadradito, que es una tela envuelto, muy parecido a la tela en la que envolvimos el despacho, es mi mesa. Mi mesa es en sí el corazón del altar. Y eso es lo que te dan cuando haces tu Karpai. Es algo como muy privado, es algo que nunca abres enfrente de nadie. Inclusive prácticamente no abres. Si voy yo a la montaña o si estoy haciendo un rezo muy especial o quiero contactar con el Apu, lo abro, pero en términos generales yo siempre lo tengo en el altar, digamos, general de la casa. Siempre le tengo prendido un fuego, pero es algo que siempre se conserva cerrado. Y la piel de alpaca es una bolsita
que te dan y que se utiliza siempre para guardar ahí tus hojas de coca cuando estás en el trabajo, en el rezo. Creo en Dios sin duda y creo que todos somos Dios y que Dios está en todos y está en todo. Pero también creo en esto del espíritu de las cosas y el espíritu de las montañas y el espíritu de la madre tierra. Este lugar fue fundado por nuestro Huitlamacasque Quetzalcóatl Tlacaele, un líder espiritual, un hombre que luchó por la mexicanidad, cronista étnico náhuatl del Estado de México, miembro de AMECROM, Asociación Mexicana de Cronistas del Valle de México, y él nos inculcó el amor por México. Nuestra religión es la Mexicayot, que es el Mexica y Yolo, del corazón por México. Oficialmente, la Dirección General de Asuntos Religiosos nos puso la denominación de iglesia, que la cual se respeta, pero nuestras creencias o nuestra ideología es algo muy sencillo. El sol es nuestro padre, la tierra es nuestra madre, la luna es nuestra abuela, respeto por los 4 elementos y por todos los seres vivos. Dentro de nuestra iglesia tenemos grados y rangos que se van ganando en base a su trabajo espiritual. El grupo Oncayolo es el grupo de danza ancestral mexica y que actualmente está en gira en varios lugares, países y todo, difundiendo nuestras tradiciones ancestrales. Para nosotros es una muestra inequívoca de que la mexicanidad está viviente a través de los jóvenes. Este grupo está compuesto por puros jóvenes que son danzantes del sol, es decir, guerreros solares que ya han hecho su iniciación en el camino espiritual. En Calpulli, Coacalco, la palabra proviene de Cali, que quiere decir casa, y Coat, que es serpiente, entonces es la casa de la serpiente. En esta casa se imparten desde danza, un poco del náhuatl, incluso nos enseñan a ver los glifos del calendario de la piedra solar. Yo aquí desempeño el papel de danzar, yo danzo, yo canto y juego el juego de pelota mesoamericano, actualmente llamado Ulamalisli. Es difícil, el camino rojo es muy difícil, no siempre hay recompensas. Es muy duro porque son disciplinas pesadas, danzar. Hay veces que danzar en el sol, danzar descalzo, venir incluso hasta acá, apartarte un poco quizás de tu familia para poder estudiar, para estar con lo que te gusta y compartir todo eso. Los chamanes en la comunidad donde yo trabajo, en las comunidades que yo he trabajado, son los interlocutores privilegiados con este mundo que no siempre se ve, el que sabe soñar, el que sabe ver, el que sabe interpretar adecuadamente. Una persona que es un chamán, que es un curandero, sabe curar, pero también sabe enfermar. Entonces, en su carácter de brujo puede ir a entregar una serie de ofrendas a un cerro en específico en el cual sabe que vive cierta divinidad, cierto ser, que es una potencia, y pedir que enferme a alguna persona, ¿no? O que los muertos lo agarren. Entonces este señor tiene que ubicar en toda esta geografía, en estas cuevas, donde dejaron esa solicitud. En la Huasteca, por ejemplo, todos estos seres que son inertes hasta el momento en que se les activa. Ellos dicen, lo firman, hasta que se les activa con sangre. Nuevamente vuelven a tener un cuerpo completo, ¿no? Tienen un cuerpo carne y un cuerpo que tiene sangre, ¿no? Donde yo trabajo hacen unos pequeños cuerpos que son antropomorfos, que se llaman tlalpilis, y se les activa a través de la sangre también. La gente los ve como cuerpecitos, ¿no? Nosotros también somos un atado y ellos son unos atados. El hombre da a los dioses para poder obtener aquello que necesita para sobrevivir. Esa es la lógica
digamos, la más recurrente, la que tiene que ver con el ejercicio del poder estatal, etc. Sin embargo, existe una lógica diferente, que es la lógica de la práctica del nahual, que es una lógica que pertenece al mundo de lo oculto, de lo que no debe ser visto, de aquello que sucede en la oscuridad, no a la vista de la mayor parte de la población. La mayor parte de los rituales de ofrenda y sacrificio son grandes rituales públicos, en los templos, en las cimas de los cerros. Esto no, esto es algo que sucede sin que nadie más lo vea. Y además de ser algo que se mantiene oculto, muchas veces es algo que pertenece al ámbito de lo privado. Entonces, lo que entra en juego ahí no es tanto la relación con los dioses, sino también las relaciones con otros seres humanos. Estamos en Caipacha, productos de esta tierra. Caipacha es como una especie de súper, pero orgánico. La finalidad es que vengas aquí y puedas hacer absolutamente la compra de todo lo que requieres para tu ingesta, para suplementarte y que todo sea natural, que no tenga conservadores, que no tenga ningún ingrediente que te haga daño a ti o que le haga daño a la madre tierra. Aquí al lado es digamos que es un centro de bienestar. Se llama Amarcura, es una comunidad de terapeutas. Todos ven al cuerpo, al ser humano como un cuerpo, alma y corazón. Entonces tienes que estar bien de tus emociones, tienes que estar bien espiritualmente, tienes que estar bien físicamente. No es suficiente nada más con haberte desintoxicado. Quería poner un negocio que sirviera para hacerle bien a la gente. Estamos danzando aquí esta danza que se llama Citlalmina, Flechadora de Estrellas, que es una danza, digamos, intercultural. Es una danza que hermana la danza de algunos pasos de la tradición de las danzas mexicas o de las danzas toltecas, y una danza Garsham, que es una danza prebudista o budista. Esta aparente mezcla, que no es mezcla, sino más bien es un trabajo de entrenamiento psicofísico para los actores. Y bueno, el trabajo que hemos venido haciendo de muchos años es la investigación del rito. Entonces hacemos un trabajo en donde la energía del cuerpo se sostiene a base de la permanente repetición de los pasos de Citlalmina. Entonces las dos danzas intentan trabajar y conquistar, digamos, nuestro rostro y nuestro corazón. Creo que este tipo de prácticas en la sociedad mestiza occidentalizada se ha vuelto más importante en los últimos años, justamente porque ha encontrado un hueco que es como tradicionalmente poco atendido por las religiones más extendidas. Lo único que yo puedo hacer es rezar a la deidad y esperar que la deidad responda a mis súplicas. Cuando una persona ha experimentado diferentes alternativas terapéuticas y todas ellas han fracasado, entonces muchas veces se busca recurrir a las medicinas alternativas. Y las medicinas alternativas, cualquiera que sea su origen, han mostrado en muy diversas sociedades que son eficaces. Pues estos son unos recortes otomíes de la Huasteca veracruzana, de un pueblo que se llama Cruz Blanca. Son de un curandero con el que trabajo, que se llama don Cecilio Velasco, y él recortó aquí a Santa Rosa, que es una de las potencias que se utiliza para poder comunicarse con los cerros, sobre todo. Estos son de San Pablito Pahuatlán y es el Señor del Monte. Este lo hizo don Alfonso García, un chamán muy reconocido, que él mismo hace sus propios libros. Es el Señor del Monte, por eso es el dueño de los animales, del monte en general, ¿no? Por eso tiene estos dos animalitos. El chamanismo New Age es un chamanismo más bien a la carta, que retoma elementos de tradiciones indígenas y de tradiciones no indígenas. Se da sobre todo en contextos urbanos o semiurbanos que han sido gentrificados, como
Tepoztlán, San Cristóbal de las Casas, estos lugares en los cuales hay gente que va a tratar de conocer como la espiritualidad indígena y más bien es como una suerte de reconocimiento de sus propias cosas. Quieren escuchar lo que quieren escuchar, ¿no? La gente está ávida de darle sentido a su vida y lo encuentra en cualquier tipo de tradiciones, aunque muchas de ellas dialogan. El chamanismo, por eso se utilizan este término, existen muchas regiones, no solo es privativa de Siberia. Ometeot, mucho te agradecemos y mucho te veneramos. Nosotros tenemos nuestro centro de nuestra clínica Tonantzin de atención a la salud física, mental y espiritual. Aquí no hay una varita mágica para curarte, pero sí seguimos los principios de los abuelos, desde las formas, usos y costumbres que nos enseñaron a curar. Sí, tenemos gente de conocimiento que conserva nuestra medicina tradicional, o que ustedes le conocen como medicina alternativa. Para nosotros la mexicanidad es un movimiento, una alternativa más para la juventud. El hombre busca, y sobre todo los jóvenes, desesperadamente encontrar algo que los mantenga vivos. Pero creo que nos toca esa parte a nosotros, brindar las herramientas para que encuentren su nahual de poder, el por qué están aquí. Estas prácticas han cambiado mi vida espiritual mucho, en cuestiones de que poco a poco, como uno va transcurriendo los años, se va sensibilizando con el entorno, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Entonces ya empiezas a ver las cosas con más respeto. Digamos, el juego para mí, el juego Ulamalisli, no solamente es un juego, sino es una ceremonia que se juega solamente con la pura cadera, ¿no? Entonces empiezas a adquirirle un respeto a la pelota con la que juegas, a tu cadera y a todo lo que te rodea en el entorno. Te sensibilizan esas acciones para vivir en armonía con todo lo que te rodea, con el cosmos. Para mí ser parte de este grupo es pues de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Yo quiero ver proyectado hacia el futuro este camino en el beneficio de toda la gente que me rodea. Que cada vez podamos ser más los que nos sumamos al movimiento en el que estoy, que es un movimiento de salud, es un movimiento de conciencia, es un movimiento en el que estamos todos estudiando de alguna u otra forma la manera de que los seres humanos podamos ser más plenos, más felices, para que haya más justicia, para cuidar a las mujeres del mundo, para cuidar a los niños del mundo. Que todo esto que hoy estoy experimentando y todo lo que estoy aprendiendo, sin duda, se profundice mucho más y que se vaya haciendo como una onda expansiva. A Tomás, por ejemplo, que es mi hijo grande, nunca lo bauticé, ni se me ocurrió, ni a mi hija chica. Y sin embargo, le hicimos un bautizo, entre comillas, que fue una celebración bellísima con una tradición andina que se llama Chaya de Flores, que es justo eso, es un bautizo en el que llenas a la persona con una lluvia de pétalos de flores. Dice que es de los días más lindos de su vida y siempre los educamos en el respeto y en el cariño a todo. El gran cambio es la relación de Tatiana con Tatiana. Cada vez es un poco más exigente, pero cada vez es más lindo y cada vez me hace más feliz, me hace más plena. Y sin duda, bueno, lo volvería a hacer 1000 veces, ¿no? Om Mani Padme Hum.